Me parece un fenómeno bastante curioso cómo es que la mayoría de las personas cuentan con información errónea respecto a eventos que han sido trascendentales. De hecho, una vez mientras iba en el bus, le escuché decir a un hombre que el vuelo MH370 de Malasia era solo un mito, ya que es imposible que con la tecnología actual tantas personas simplemente desaparezcan. ¿Lo ven? Es por eso que deben ver mis videos. La desinformación acabará con este mundo. Hey, hola humanos, mi nombre es Sherlock Rack. Bienvenido a mi pequeño proyecto benéfico. Mi papel aquí es servir como guía para mantener a tu cerebro atento mientras te explico la historia del mítico coloso que perdió la batalla contra la naturaleza y la negligencia. Hoy visitaremos la tumba acuática que rodea al Titanic mientras exploramos su historia. Atento y comenzamos. 1. Construcción. El principio de esta historia se remonta a 1907. Fue en ese entonces que los presidentes de la naviera White Star Line, Bruce Ismay, y de los astilleros Harland & Wolff, William Perry, pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir un trío de transatlánticos que debían ser los más grandes, rápidos y lujosos del mundo. Ya que los barcos debían convertirse en los mejores del mundo, en su construcción se cuidaron todos los detalles, especialmente en el caso del RMS Titanic. Aunque el diseño base era el mismo, la experiencia de los primeros meses del servicio de Olympic llevó a mejorar la siguiente nave en el aspecto técnico. Todo ello hizo que aumentase el peso del barco, lo cual lo convirtió en el objeto móvil más grande jamás creado. Pero no solo el tamaño y el peso fueron absolutamente excepcionales, sino que la velocidad de este gigante de los mares también iba más allá de lo nunca antes visto. Las mejoras en los motores eran de 55.000 caballos de fuerza, lo que le permitía navegar a una velocidad máxima de 42 km por hora. Esto se logró gracias a que se utilizaron los mejores materiales en su construcción y también al diseño de un casco de doble fondo dividido en 16 compartimentos, de modo que el barco podría permanecer a flote hasta con 4 de ellos inundados. Por desgracia, el choque con el iceberg inundó 5. De hecho, a pesar de acabar hundido en su primera travesía, el Titanic era realmente uno de los barcos más seguros de su época. ¡Ay, la dulce y trágica ironía! 2. El viaje. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Al mando de la nave estaba el capitán Edward Smith, un veterano de la White Star Line. Este fue elegido tanto porque ya había capitaneado el transatlántico Olympic, que a nivel técnico era muy parecido al Titanic y llevaba un año haciendo la misma ruta. Este iba a ser su último viaje antes de jubilarse, es decir, pensaba retirarse en la cima. El viaje prometía ser una travesía tranquila, por la aparente seguridad del barco y porque se tomaron medidas de precaución considerables. El capitán Smith tomó una ruta más al sur de lo habitual para evitar el peligro de los icebergs, y durante la noche se cerraban todas las aperturas en el castillo de proa para no entorpecer la visión de los vigías. 3. El iceberg. Tan solo 4 días más tarde de su partida, el 14 de abril, a pocos minutos para la medianoche, se produjo el fatídico choque con el iceberg que en pocas horas hundiría el barco casi insumergible. Incluso a día de hoy, los investigadores continúan haciendo teorías al respecto, y la verdad no es de sorprender, ya que se conoce que hubieron varios factores que condenaron el viaje desde un principio. Por ejemplo, a esa latitud en principio no debería haber icebergs. Además, la noche sin luz de la luna y el mar en calma hicieron que el bloque de hielo resultara casi indetectable. Sin embargo, el vigía de guardia en el momento del choque, Frederick Fleet, advirtió al primer oficial, William Murdoch, que en ese momento sustituían al capitán al mando, de la presencia del iceberg. Este aviso llevó a Murdoch a tomar una decisión que resultaría fatal: intentar esquivar el iceberg virando a babor y deteniendo los motores. Así es, los mapaches también podemos usar jerga náutica. Las maniobras del primer oficial provocaron que el hielo terminara golpeando y rasgando el casco por estribor, por debajo de la línea de flotación. En minutos, los compartimentos de seguridad comenzaron a llenarse a una gran velocidad, creando una inundación que resultó mortal para el barco. 4. ¿Por qué se hundió el Titanic? Bueno, ciertamente algunas cosillas son un tema de interés para los conspiranoicos, como el hecho de que en el Coloso hubieran botes salvavidas insuficientes, aunque sí cumplía con el número establecido por las regulaciones de transporte marítimo de la época. También es cierto que los vigías no disponían de binoculares lo bastante adecuados para una noche como la de la tragedia.
pero dar por hecho que los vigías no estaban prestando suficiente atención tampoco sería exacto. De hecho, es algo injusto. Y tal y como dije al principio, la construcción del navío legendario fue hecha con los mejores materiales de la época. El Titanic era realmente más seguro que casi cualquier barco del momento, aunque uno de los pocos errores de diseño que se han identificado y que influyó de forma decisiva en la tragedia fue no tener en cuenta la escala del timón, pues era demasiado pequeño para un barco de tal magnitud. Y sí, también es cierto que el acero del casco tenía una proporción demasiado alta de azufre y fósforo, lo cual lo exponía a una mayor fragilidad en aguas frías. Otro hecho que tampoco se puede pasar por alto es que la maniobra de viraje que ordenó Murdoch fue un error y que de haber chocado de frente a la velocidad a la que navegaba el Titanic, los daños habrían sido menores. Aunque a su favor, debemos tener en cuenta dos aspectos. El primero es que intentar esquivar el iceberg era un reflejo natural ante un riesgo inminente. Y el segundo es que realmente no había manera de saber hasta dónde se extendía el hielo por debajo de la línea de agua. Así que sería lógico que un capitán experimentado como Murdoch haya pensado que podría esquivar el iceberg al girar bruscamente el timón. Algo sumamente curioso es que los pasajeros apenas sintieron el impacto inicial. 5. El hundimiento. Después del choque, el capitán Smith explicó la situación al diseñador de la nave Thomas Andrews, que viajaba a bordo, y luego de una evaluación de los daños, su veredicto fue que el barco le quedaban 2 horas antes de hundirse. Así que con pocas opciones, Smith dio entonces la orden de preparar la evacuación y de lanzar un SOS por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cercanos como para acudir al rescate de los pasajeros. Sin embargo, se tardó demasiado en enviar las alertas y comenzar con la evacuación. Desde el principio, Smith y Andrews fueron conscientes de que sería imposible evacuar a todos los pasajeros, puesto que solo había botes suficientes para embarcar a una cuarta parte de los mismos. Además, siguiendo la política de mujeres y niños primero, no se llenaron los botes hasta su máxima capacidad. Más tarde se pidió con megáfonos a los botes que ya estaban en el agua que regresaran para poder embarcar a más pasajeros, pero la mayoría no lo hicieron por miedo a ser engullidos por la fuerza de succión del barco al hundirse. De haberse llenado al completo todos los botes, se podrían haber salvado entre 300 y 400 personas más. En este punto, el hundimiento del Titanic era absolutamente inevitable. Al haberse inundado los compartimientos de proa, el barco se fue sumergiendo hacia adelante. A las 2 y 5 minutos, partió el último bote salvavidas y se desató el pánico a bordo. Pocos minutos después, la proa se hundió del todo, levantando la popa del barco y provocando que este se partiera en dos antes de hundirse definitivamente. A las 2:20, el barco casi insumergible desapareció en las profundidades junto con el 70% de las personas que estaban a bordo. Mi nombre es Sherlock Rack y me despido. No olviden darle like, suscribirse para no perderse ninguno de mis videos, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con sus opiniones y sugerencias. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Los espero en los comentarios y no se olviden de darle a ese botón de suscripción. Gracias por formar parte de esta aventura. ¡Hasta la próxima, humanos!